Bienvenidos, somos su programa Escudriñando las Escrituras de la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas en Puerto Montt, Chile. Le damos la bienvenida, me acompaña mi hermano Daniel, como es costumbre. ¿Cómo está, Daniel? Bien, pastor, muchas gracias. Continuamos entonces este estudio. Veamos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo se dirigía a los fariseos y sin duda que tiene mucho que decirles. Habíamos quedado en el capítulo 5 de Juan. Los últimos versículos nos quedan ahí pendientes. Léenos por favor, Daniel, del versículo 30 hasta el final. Amén. Dice así la palabra de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyéseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así es, gracias, Daniel. Jesús aquí le está diciendo a los judíos: no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Constantemente Jesús está buscando la voluntad de su Padre. Todas las instrucciones se las da Él. ¿Se acuerdan cuando María interfirió un poco y le dijo, cierto, que ayudara en esa boda? Entonces Él ahí le dijo que no interfiriera, que Él sabía las cosas que tenía que hacer, y Él iba a estar buscando constantemente la voluntad del Padre. Y ahora nos empieza a hablar del testimonio. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, ¿cierto? Como dice en la ley. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Está hablando del Padre, que da testimonio de Él. Está hablando del Espíritu Santo, que también da testimonio de Él. También está hablando de Juan el Bautista, que dio testimonio de Él, pero más adelante dice que el testimonio que dio Juan el Bautista de Él es para que nosotros seamos salvos. Él no depende de un hombre, jamás va a depender de un hombre. Entonces dice así: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Juan habló de él. Juan estaba preparando el camino para que el pueblo judío creyese en su Cristo, en su Mesías. Por lo tanto, una de las cosas importantes que dijo Juan el Bautista es: este es el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, que quita el pecado del mundo. Otra de las cosas que dijo Juan el Bautista también dijo: Él es antes que yo, Él es primero que yo, Él es más importante que yo. Y sin duda que era mucho más importante. Jesús les dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Se da cuenta? Él es Dios. Él no necesita que nadie esté hablando bien de Él o dando algún tipo de testimonio.
Él habla, Él hace y la gente debiese creer. Mas digo esto, ¿cierto? Que Juan el Bautista dio testimonio de mí, dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Siempre Dios, siempre Jesús quiere que el hombre sea salvo, por lo tanto le va a dar mucha ayuda para que nosotros podamos creer en Él, para que nosotros podamos tener fe. Entonces dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista y Él dio testimonio de la verdad, hablando de sí mismo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Es decir, Juan el Bautista habló bien de mí. Escúchenle a él, pongan atención en las palabras que dijo. Y esto les va a ayudar a reconocerme como el Hijo de Dios, como el Mesías, y así van a poder ser salvos. Hablando de Juan el Bautista, el versículo 35 ahora dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él era enviado de Dios, Él hablaba buenas cosas, y sin duda muchos quisieron regocijarse en su luz, en su verdad, en sus palabras, y fueron discípulos de Juan el Bautista. Pero una vez que llegó el Cristo, muchos dejaron de ser discípulos de Juan el Bautista y siguieron al Cristo, que esa era la idea, que esa es lo que también quería Juan el Bautista. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, sin duda, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, no solamente era la prédica de Jesús, sino que sus obras, sus milagros, sus señales, sus prodigios, ellas daban testimonio de que Él venía del Padre y era verdadero. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, porque los judíos creían que Moisés había visto a Dios. Y los primeros capítulos de Juan que estuvimos viendo decían que a Dios nadie le vio jamás. Entonces lo que ellos vieron fue al ángel de Jehová, Él le dio instrucciones, Él le dio la ley, y a Dios jamás le habían visto los judíos, ni nadie. Entonces Jesús una vez más se lo recuerda. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Por qué sabe eso Él? Porque Él es Dios. Él lo tiene muy claro. Tan claro que lo espiritual también lo sabe dentro de sus corazones. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Lo veo, lo puedo ver. La palabra mía, o la palabra de Dios, no mora en ustedes. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Si la palabra de Dios estuviera en ustedes, yo hablaría y sintonizaría espiritualmente con sus corazones. Es decir, hay tanta abundancia de palabra de Dios en ustedes que cuando yo hablo, ustedes al tiro se darían cuenta de que es la misma palabra. Y no se daban cuenta, por eso no creían en Él. Versículo 39, que le da, ¿cierto?, el nombre a nuestro programa. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Por eso que estudiamos las Escrituras, por eso que escudriñamos las Escrituras, porque ellas nos dan testimonio de Jesucristo, ellas nos enseñan quién es Dios, ellas nos enseñan qué hizo Jesucristo por nosotros. Hay que leerlas constantemente y hay que estudiarlas. Escudriñar significa estudiarlas un poquito más, analizarlas, comparar libros con otros libros, versículos con otros versículos, para que podamos entender de que Dios nos quiere ayudar. Dios, ¿cierto?, decía, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Ese es el deseo de Dios, que cada ser humano sea salvo, que cada ser humano alcance el perdón de pecados, que cada ser humano sea hijo de Dios. Es lo mismo. Alcanzar la salvación de nuestras almas es ser recibidos en la familia de Dios como hijos. Y como hijos no vamos al infierno. Todos nuestros pecados están perdonados y viviremos eternamente en el cielo junto al Padre. Esa es la voluntad de Dios. Pero no va a quebrantar ninguna de las voluntades humanas. Cada uno va a elegir igual como eligió Adán. Escudriñad las Escrituras, les dice Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo,
Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y lo vemos hoy en día. Tanta religión que hay, tanta religión nueva, tanto hombre que se levanta diciendo ser alguien y multitudes le siguen. Porque así es. A veces Dios nos da todo, nos da la verdad y no la queremos. No ponemos 1000 obstáculos, ponemos 1000 trabas. Cuando se levante cualquiera, ahí vamos a partir nosotros detrás de ellos y nos van a llevar a la nada misma. ¿Cómo podéis vosotros creer? Les dice Jesús, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cierto? Siempre el hombre hablando bien del hombre, ensalzándose, rindiéndose pleitesía muchas veces entre filósofos, entre religiosos. ¿Entre quién estamos hablando? Entre puros pecadores. Es mejor recibir la gloria santa que viene del Padre directamente. Ellos en ese tiempo tuvieron el gran privilegio de que el mismo Dios les hablara, que el mismo Dios les predicara, y aún así ellos no creían. Hoy nos dejó las mismas palabras que predicó para que las pudiésemos creer. Es importante leer la Biblia porque mientras más la leemos, mientras más las escuchamos, más fe llega a nuestras vidas. ¿Por qué es importante la fe? Porque esa fe nos va a ayudar a creer las Escrituras. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué? En cierto sentido, Moisés queda como un acusador, porque Moisés escribió gran parte del Antiguo Testamento. Si lo creyesen, creerían también en las palabras de Jesús. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Hay una concordancia. Pero si no creéis a sus escritos, ahí estamos en problemas. ¿Cómo creeréis a mis palabras? No creéis las palabras de Dios, ya sea que las diga Moisés o que las diga su Hijo. Nosotros creemos y queremos que todos crean las palabras de Dios. Son santas, son justas y son verdaderas. Y uno lo puede comprobar. Pasamos entonces al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y le voy a pedir a mi hermano Daniel que nos lea los primeros 15 versículos, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bien, aquí sigue el Evangelio de Juan y nos dice esto. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, ¿cierto? Que es el lago
de Galilea, que muchas veces se le llama mar, el de Tiberias. Constantemente Jesús estaba atravesando de ribera a ribera. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es decir, le seguía gente, pero no por la enseñanza, no por la doctrina, ni siquiera por el testimonio de Juan el Bautista, sino que por conveniencia física momentánea. Y que era cierto que sanara enfermos. Muchos que tenían familiares enfermos, o ellos mismos eran los enfermos, le seguían. ¿Para qué? Para ser sanos. Como muchos hoy en día también acuden a las iglesias porque tienen un problema puntual. Ese problema puntual puede estar o puede no estar, pero no es tan importante. Imagínense Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Qué mayor bendición que esa? Estamos hablando que no solamente sanó, ¿cierto?, una enfermedad mortal, sino que ya murió y Él lo resucitó. Pero después Lázaro murió. Entonces, ¿qué es lo importante? Que Lázaro, por ejemplo, creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo importante. Si enfermar, podemos enfermar 10, 20, 30 o 40 veces en la vida. Y quizás sanamos de esas y quizás algunas no sanamos. Pero lo importante es que nuestra alma no se pierda en el infierno. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿cierto? Cuando recuerdan que ellos salieron de Egipto con todas las señales que hizo Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No tenemos el dinero suficiente para que ellos tomasen un poco de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los primeros discípulos de Cristo fueron estos, ¿cierto? Andrés y Pedro. Le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Es decir, aquí no están contadas las mujeres ni los niños, 15.000, 20.000 personas habrían. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, generalmente en las casas se da gracias a la hora del almuerzo. Siempre es bueno agradecer por un día más de vida, por la salud, por los alimentos, por vivir en un país en paz, etc. Siempre damos gracias por lo que Dios nos da. Hay algunos que bendicen los alimentos. Los alimentos ya están benditos. Nuestra vida ya está bendita una vez que creímos en Jesucristo. Así que simplemente damos gracias, como lo hizo aquí Jesús. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged de los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. También aquí hay una buena enseñanza para nosotros. No hay que desperdiciar nada de lo que Dios nos da. No esperemos tener escasez para estar resguardando un pedazo de pan. En mi casa, cuando era incrédulo, mis padres me enseñaron que la comida no se bota. Y eso es una realidad. Hoy en día como país estamos muy bien, pero hubo un tiempo que no fue así. Y quizás recogían, ¿cierto?, esas sobras. Nosotros tenemos que ser agradecidos de todo lo que Dios nos da. No debiese ir nada a la basura que realmente no sea basura. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Imagínense lo que sobró. ¿Cuánta abundancia pudo haber aquí? Con Dios hay abundancia siempre. Dios no hace padecer necesidad a los suyos. Y Él puede hacer los milagros que le plazca. Dios es dueño de todo. Y Dios puede hacer con su pensamiento, con su palabra, con estirar, ¿cierto?, su mano, todo lo que quiera siempre.
No hay milagro que Él no pueda hacer. Por lo tanto, esto que es maravilloso para nuestros ojos, es sencillo para Dios. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, el Mesías. ¿Por qué? Porque estaban esperando señales. Los judíos siempre esperan señales. La iglesia, que somos los que creemos en Jesucristo ahora por fe, andamos según las Escrituras. ¿Pueden haber milagros en nuestras vidas? Sí, sin duda que pueden haber milagros, pero nosotros no vamos a demandarle a Dios ni vamos a pedirle señales, porque no somos judíos. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, porque no les correspondía a ellos hacer esto, sino que a los gobernantes, aquellos que no creían en Jesucristo. Por eso Él no permitió esto. Volvió a retirarse al monte, Él solo. Y sabemos que cada vez que iba al monte iba a orar, a buscar la voluntad perfecta de su Padre. Continuamos, versículo 16 al 21, por favor, hermano Daniel. Amén. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, ese lago de Galilea, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, la otra orilla. Como les decía yo, esto lo hacían constantemente. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, es decir, Jesús no subió a la barca, solamente salieron ellos. Jesús se había retirado, ¿se acuerdan?, al monte a orar. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, orando. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Uno de los grandes milagros que hizo Jesús delante de ellos, para que ellos entendieran de que Él no era solamente el hijo del carpintero, no era solamente el profeta que esperaban, no era solamente el Mesías, no era solamente el Hijo de Dios, sino que Él era Dios y tenía potestad por sobre todas las cosas. A los apóstoles les costó mucho entender esto, pero Él constantemente hacía milagros y señales delante de sus apóstoles, porque esto no lo vieron los demás, lo vieron solo ellos, como muchas cosas solamente la vieron ellos. Entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Sin duda que tuvieron miedo porque nunca habían visto esto en sus vidas. A pesar de ser pescadores, gente de mar, esto no lo habían visto jamás. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis, que es lo que constantemente dice Dios al hombre. No teman. Confíen, nos da paz, nos da su palabra, nos revela su palabra. Una vez que la creemos, nos da el Espíritu Santo para que estemos confiados, estemos tranquilos, vivamos y muramos en paz. Dios quiere eso siempre, que no temamos. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Otro milagro más. Llegó enseguida, les quedaba por remar más de la mitad del recorrido. Sin embargo, llegaron de inmediato. Jesús está constantemente haciendo señales, milagros y prodigios, porque así tenía que presentarse el Mesías delante de su pueblo. Seguimos, versículos 22 al 24. Por favor, Daniel. Amén. Dice así la palabra de Dios. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca,
y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Al siguiente día, después que Jesús anduvo sobre las aguas, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor cuando multiplicó, ¿cierto?, el alimento, el pan y los peces. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mucha gente busca a Jesús. La pregunta es, ¿para qué buscan a Jesús? Aquí más adelante vamos a ver, ¿cierto?, que ellos le buscaban por el alimento gratuito. Y es parte del próximo capítulo. Pero, ¿cuál es el objetivo correcto? ¿Cuál es la necesidad del hombre? Que su alma se salve. Busquemos a Jesús para que Él nos perdone nuestros pecados y tengamos vida eterna. Quizás muchos buscan a Jesús para que arregle sus matrimonios o para que les sane de una enfermedad, y sin duda que Jesús lo puede hacer porque tiene el poder y tiene la bondad. Pero lo más importante es que alcancemos el perdón eterno, que seamos hijos de Dios, para que podamos tener vida eterna y vivir con Él. Si nos sana o no nos sana, si arregla el matrimonio o no arregla el matrimonio, si arregla lo personal, profesional, qué bueno, bienvenido. Pero eso en un tiempo quizás va a volver a fallar. Pero la vida eterna no se acaba nunca. Y eso quiere Jesús. Quiere darnos vida eterna, quiere darnos perdón eterno. Quiere hacernos sus hijos. Para eso vino Él. Lo demás es añadido. Son bondades de Dios. Son beneficios de Dios. Son bendiciones de Dios. Pero aquí habían unos que solamente querían eso, la bendición física, el alimento gratis. Ayúdame ahora que necesito esto. El Señor quiere ayudarte por siempre. Quiere darte vida eterna. Gracias por acompañarnos en este episodio más. Que Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga.